¿En serio? ¿Ya están listos? Sí. Sí, profe. Sí. A ver, ¿listos para qué? Examen, tal vez. ¿Para qué? Examen. ¿Para el examen? No, el examen lo tenemos programado para el lunes, para el 29. Salud. Salud. Para ese día lo tenemos programado. La entrega de actividades, entonces. Pues para todas sus entregas, ¿no? Tienen que hacerla más tardar el viernes. Ahí les mandé ya el correo. Ya bien escrito. En PDF les había yo dicho. Raúl, desde un principio les dije que tenían que ser todas en PDF. Pero todas sí, todo en PDF. Archivos separadas. Entonces, son trabajos diferentes, entonces va por cada uno va en un trabajo. Por eso llevan ahí por eso ahí tienen la rúbrica de que todos los trabajos deben de llevar desde por su portada. Sí. Si no llevan portada. Respecto a los temas que se ven en cada clase, ¿lo dividimos por clase o por cada tema? No, por tema. No, por tema. De acuerdo. Por tema con ustedes, ahorita ya vamos, esta sería la 12ª reunión que tenemos. Entonces, no, por tema. Sí. No, si fuera por clase, no. No, acuérdense que les dije que era por tema. O sea, el número de temas que hemos visto. O sea, si es por clase, pues son 12 clases. No, es por temas. Sí, por temas, no sé cuántos temas ya hemos visto, que ya son más de 12, de eso sí lo sé. Entonces ahí es donde entra lo de ustedes, a ver cómo separan los temas. Sí, ¿verdad? Dice Antonio, sí. Y que esa es la cuestión. Bueno, platíquenme, ¿en qué nos quedamos? Profe, yo tengo una duda respecto a lo del convenio de Chicago. Sí, ¿qué tiene el convenio de Chicago? O sea, es síntesis de como tal es el trabajo de investigación como tal del convenio, o sea, de lo que tiene integrado. Pues, ahí sí se los dejo a su criterio, ¿qué es lo que van a hacer? Pues es que como tal viene en un anexo y pues yo también creí que era como... No es un anexo. El convenio de Chicago es el convenio y del convenio los anexos son parte del anexo, son documentos, por eso se llaman anexos. Son documentos que vienen adjuntos con el convenio. O sea, ¿qué dice el convenio? O sea, el convenio. O sea, ¿qué es el convenio? ¿Qué dice el convenio? ¿De qué trata el convenio? No, ya estoy hasta resolviéndoles el asunto. Sí, o sea, léanlo y a ver qué obtienen de él. ¿Qué es lo que pueden decirme del convenio de Chicago? Sí, ¿verdad? Sí, Gabriel, hay que leerlo. Y bueno, ya una vez leído, ahora sí que, ¿de qué se trata? ¿O de qué trata el convenio de Chicago? Es que yo era haciendo el trabajo, me salió la duda precisamente porque estaba trabajando artículo por artículo, pero no. No. Ok. No, ahí sí está mal. Ok. O sea, hay que leerlo, de qué se trata, qué es lo que dice todo el articulado, o sea, que se concluye. Entonces, ¿de qué se trata? Ok. Ese convenio, ¿de qué trata? ¿Qué trata? ¿Qué es lo que a qué se están comprometiendo las naciones convenidas? No, es que dice que el artículo... No.
Nada más de qué se trata. Por eso lo que se le está pidiendo es un resumen de eso. Okay. Un resumen no es ponerme artículo por artículo. Sí. Okay. Sí, ya. Es en resumen, ¿en qué trata? ¿Qué es lo que, o sea, en resumen, qué es lo que dice? ¿Sí? Yo ahorita se los hice presente al presentarles lo que se dice sobre lo que es la clave de referencia. Pues se lo dice ahí, está puesto tal y como lo dice, pero yo no lo leí como lo dice, o no se lo dije como lo que dice. Les dije en esencia de qué se trata. Sí. Sí, no, imagínense. No sé si les hayan dejado alguna vez algún trabajo sobre ahí en construcción, en el área de construcción, sobre lo que es el reglamento de construcción del Distrito Federal. Bueno, ahora ya deben de haberlo dictado como reglamento de construcciones de la Ciudad de México. No sé si alguna vez les dejaron algún trabajo que dijeran de qué trataba, por ejemplo, el capítulo 9. Dice, ¿qué dice? Pues hay que entrar a leerlo. ¿Qué necesitamos para saber qué es lo que dice el capítulo 9? Pues leer todo. Dicen, es que nada más leer ese capítulo. Ese es el error, de que nada más quieren leer luego esa parte. Les dicen, bueno, el capítulo 9, nada más el 9. No se dan cuenta que todos los documentos están íntimamente integrados. Y que muchas veces las disposiciones, aquí hablando de una disposición reglamentaria o de disposiciones reglamentarias, de que muchas veces un artículo hace referencia a lo que dicen otros artículos, lo mismo que está sucediendo ahorita con el anexo 14, de que el documento en sí les está, aparte de todo lo que está tratando, lo está remitiendo en para ciertos temas, los remite a otros documentos. ¿Sí? Y entonces para saberlo, pues hay que entrar a ver qué es lo que dicen esos documentos o la parte que dicen esos documentos que ahí se están marcando. Y ver qué tanto se está complementando y se está aclarando el punto de donde están puestos. ¿Sí? Que esa es parte también importante para entender todo esto. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, pues espero que ya estén terminando, porque ya nada más les queda 2 días. Sí, sí, las cosas van siendo más rápidas de lo que parece. O cuando menos a mí ahorita estos 3 meses, porque ya prácticamente son 3 meses, se me han hecho más rápidos, se me han ido más rápidos que todos los meses del año pasado. Como que ya estamos tomándole cariño a este ritmo. ¿O no? Ya nos vamos acostumbrando a levantarnos al cuarto para el ratito para conectarnos. Lo digo por mí, no por ustedes. Al cuarto para el ratito, estoy de más, ya va a ser hora, hay que levantarse ya para conectarse. No es cierto. Pero, no, y sí, porque muchas veces nos levantamos, ya va a ser hora, y eso ya va a ser hora, ya falta una hora, ¿no? Para correrle. Bueno, sale. Entonces terminamos de ver todo lo relativo a la clave de referencia, porque es la importancia de la clave de referencia y toda esa presentación, ¿sí o no? Sí la terminamos de ver, ¿no? Toda la presentación correspondiente. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver qué es lo que hago con ustedes.
Bueno, son 20, 19 los que ya están conectados. ¿Qué pasa? Que estaba yo esperando. Ahorita les he enviado nada más lo que es la primera presentación, de lo único que les he compartido. No me han dicho si han tenido problemas para bajar algún documento, para encontrarlo, para localizarlo. No sé qué es lo que haya pasado, si realmente los tengan o no. Eso sí, no me los han comentado. Entonces, pues ahí es donde no sé dónde sale. Los voy a compartir ahorita en el chat. Yo los digo, voy para el chat. Les voy a compartir. Aquí está. Las presentaciones. Todas las presentaciones que ya vimos, se las voy a compartir de una vez. Entonces ya les mandé la primera, que es la que tiene todo lo que es el programa, todo lo que los entregables, todos los trabajos, todo lo necesario en eso, ¿sí? Entonces les voy a mandar ahorita la segunda, que ahorita ya está subiendo. Sí, porque acuérdense que habíamos quedado que se las iba yo a pasar. Lo que pasa es que no sabíamos cuándo. Pues ya le subí la segunda, ahorita va. La tercera también ya se subió. La cuarta. La última que vimos fue la quinta, ¿verdad? Y de una vez les voy a compartir la sexta. Listo. Pueden descargarlas todas. O sea, de la segunda a la sexta ya las pueden descargar. Y acordémonos que si entramos después de que subimos un documento, alguna cosa, sí ya es, las personas que entran ya no pueden, ya no tienen acceso a eso. Entonces, por favor, sus compañeros y sus compañeras que faltan, sí, porque son 19 los que están ahorita, somos 20 los que estamos ahorita conectados, compártanselos por favor, para que los tengan, o sea, todos, y con eso, pues nos van a tener ustedes, ya tienen de la primera a la sexta, ¿sí? Para que tengan ya ahí todas, si están en PDF, o sea, todas están en PDF, era lo que querían ver, bueno, ahí están en PDF. Acuérdense que lo que les dije, estas presentaciones, la manera en que están elaboradas, son precisamente para dar una sesión, no son, en parte pueden parecer mapas mentales o mapas conceptuales, ¿sí? Pero más bien es un híbrido entre varias cosas lo que son estas presentaciones, ¿sí? No tienen mucho texto como han visto en las presentaciones de otros de sus maestros, porque esto es precisamente para exponer una clase. Entonces, una diapositiva, realmente cuando hacemos exposiciones, y esto se lo digo precisamente por lo que quizás alguno de ustedes se vaya a enfrentar en el futuro, que es defender o presentar un proyecto. No debe de ser, ninguna de estas cosas debe de ser de llenarla de letras y nada por el estilo. Si llenamos toda una diapositiva de letra para estar leyendo, pues mejor entréguenselo a la gente y que lo lea a su ritmo. Y que la relea cuantas veces quiera para que lo vea. No tiene caso ponerlo en una diapositiva porque pues entonces no están exponiendo, están leyendo lo que pusieron.
Lo importante de una exposición, y sobre todo cuando hacemos una defensa o una exposición de un proyecto, es precisamente mostrar las imágenes y explicar qué estamos viendo, ¿sí? Para que la gente vaya viendo y haga, ahora sí que se centre en lo que se estaba exponiendo. Muchas veces, pues sí, nos podemos tener nuestra dicción, puede volverse muy monótona, ¿sí? O el tema es tan pesado, como algunas veces se han dado cuenta, es tan pesado la temática, tan especializada, ¿sí? Que ya se empezaron a dar cuenta que sí, muchas de las cosas sí cuesta trabajo explicarlas porque es muy especializada. Entonces, tratar de darlo de una manera muy didáctica, pues sí cuesta mucho trabajo, ¿sí? Por el grado de especialización que tiene. Bueno, tratamos de hacerlo, pero se vuelve precisamente un tanto cuanto monótona, un tanto cuanto cansada, ¿sí? Entonces, vamos a pasar. Yo creo que ya nadie se conectó, ya llevamos conectados más de ya cerca de 18 minutos, ya no veo que nadie entre. Entonces, vamos a empezar y voy a entrar precisamente con la sexta. ¿Sí? Profe, una Dígame, pregunta. dígame. En una clase nos había mencionado la manera en la que podíamos sacar el número de maniobras por aeronave, pero no recuerdo cómo era exactamente. ¿El número de maniobras? Ajá, es que ya sacamos la flota del aeropuerto, Sí. pero no recuerdo cómo sacarlo el número de maniobras. ¿Número de maniobras? No, pues eso pueden verlo. O sea, si no está ahí dentro de la información, no es que no sé qué informaciones hayan obtenido del aeropuerto. Normalmente sí trae y les dice el número de aterrizajes y de despegues anualizados. Creo que sí lo trae. Ok. Pero por ejemplo, Si entonces no lo no es trae, por aeronave, sino es por general. no, es ahí lo que les reporta es el total No. de lo que tiene ahora. Si queremos sacarlo, o sea, aquí en este caso que no podemos acceder realmente a los archivos que ellos tienen de todos estos datos que estamos pidiendo, que no podemos accederlo, ¿cómo podemos sacarlo? Les dije, lo que podemos hacer es presente, así como estamos entrando a la página de las empresas, de las aerolíneas, para ver cuáles son sus rutas, porque ahí es donde vemos las rutas de cada una de las aerolíneas de ese aeropuerto. También ahí nos dicen qué días y a qué horas llega o sale. Entonces, ahí podemos sacar, ya con eso que nos están diciendo a qué horas, que nos está diciendo que el lunes llega a las 7 de la mañana y el martes a las 11 de la mañana sale, ahí ya nos está diciendo entonces que está teniendo una maniobra de aterrizaje el lunes y una maniobra de despegue el martes. Y lo podemos sacar, así como como les digo, pues estamos sacándolo inclusive hasta por aeronave. ¿Sí? Que no sé quiénes hayan ya bajado vuelvo a preguntarlo, no sé quiénes ya hayan bajado los cuadernos de ingeniería de aeropuertos. Quienes lo hayan encontrado. Por la no contestación que acabo de obtener, pues ninguno. Sí. Ese, se los dije, ese es una de que yo se lo estoy poniendo. ¿Por qué? Porque ese, nada más con darle la ojeada van a encontrar precisamente todo esto. ¿Por qué lo requerimos? Muchas veces los datos, así como lo que estoy diciendo, es por tipo de aeronave, porque se requiere. No, se los voy a poner. El cálculo, el diseño de los pavimentos, no nada más es con la presión que tienen las aeronaves. Hay otras metodologías. Y una de ellas se trata exactamente
encontrar cuál es el conjunto de aeronaves, porque es para sacar vamos a decir, los ejes equivalentes, ¿sí? Que empleamos precisamente para el diseño de los pavimentos de calles, avenidas y carreteras. Bueno, aquí hay una metodología parecida, nada más que necesitamos ver la composición de la flota aérea, ¿sí? Por claves de referencia que podemos emplear. Y para eso, pues necesitamos saber cuántos movimientos y de qué movimientos tenemos por cada aeronave y cuál es el peso para cada aeronave, para encontrar otro tipo de aeronave crítica para diseño. ¿Sí? Y hacemos toda una conversión, y hacemos toda una serie de cosas. Toda esa metodología viene explicada precisamente en esos. Y hay datos, por ejemplo, de lo que van a requerir, que ahí vienen. ¿Sí? Entonces, por eso se los recomendé, por eso se los dije que era recomendable que lo buscaran, sí, son 9 cuadernos, se los dije, sí, son 9 cuadernos. Les puedo decir que estamos hablando, así como vienen la edición de ellos, de estos cuadernos, como las van a encontrar, pues estamos hablando de, pues vienen siendo como 2,500 hojas, una cosa así, pero aguas. O sea, nos espantamos cuando escuchamos el número de hojas o leemos el número de hojas. Cuando nos vemos el número de hojas efectivas que tiene, pues nos da risa porque más del 20% son hojas en blanco. Aproximadamente el 30% son hojas que traen dibujos o imágenes. Entonces, pues empezamos a descontar todo eso y vemos que de 3,000 hojas que nos están diciendo, pues realmente las que tienen texto es la mitad. Y luego, pues vemos el tamaño de la letra. Si tenemos tamaños de letra de 14 puntos, pues es muy grande. Si las ponemos a un tamaño de letra, vamos a decir, más amigable, que está un tamaño 10, que se lee perfectamente, pues nos resulta que es la mitad. Entonces, nos espantamos cuando decimos cuánto, pero tenemos que analizar exactamente, pues, todo esto qué es lo que contiene. Entonces, ahí es donde viene una serie de cosas. ¿Sí? Más adelante vamos a ver precisamente lo que es la determinación de la dirección del emplazamiento de pista. La famosa rosa de los vientos que han escuchado ustedes, de algunos y que se espantan y que les dicen y 29 cosas. Bueno, aquí en esos cuadernos trae toda la otra metodología que se puede emplear. Precisamente una es la que yo les enseño, la que vemos aquí, y otra es la que está por allá. Que luego, no sé, porque en los exámenes me ponen cada metodología que digo, ya está de dónde la sacaron, ¿no? Porque ya son algunas metodologías que ya no se emplean. Entonces dije, se fueron a meter a los cuadernos, a los libros, y ni a los libros, sino más bien encontraron tesis y en los repositorios del Politécnico, de la UNAM, acerca de aeropuertos, y se pusieron a ver eso y dijeron, que es que aquí esta es la metodología que se aplica. No, esas muchas metodologías que se aplicaban, que no son exactas, no sirven. Entonces, esa es la cuestión con eso. O algunas cosas que uno de mis compañeritos de la tarde les aplica, le dije, pues esa no es. Es más, se lo he dicho a él, es que eso lo que estás dando no es. No, es que sí. No, así te lo dieron hasta en tu especialidad, porque presume que tiene la maestría. Entonces, pues en tu especialidad te lo han dado, pero eso no se aplica. Eso está mal. Y sigue dándolo. Sí, por eso cuando se presentan a los de título, los de la tarde, pues lo siento, ¿no? Pues está mal su procedimiento. Así es eso.
Bueno, entonces, no sé si haya contestado bien su pregunta. O lo hice bolas, Gabriel. No, sí, creo que sí entendí cómo. De la misma manera en la que se sacaba la flota, ¿no? Sí. Ahora checando los... Sí, okay. Exactamente. Sí. Así como sacamos la flota, o sea, es exactamente la misma metodología. Más que aquí dándonos cuenta que es lo que nos dice. Cuáles son llegadas y cuáles son salidas. Inclusive ahí es donde lo obtenemos, podemos obtener los movimientos aproximadamente por hora. No, porque sí, las salidas son a estas horas. Por hora, por día. Entonces ya vamos juntando. ¿Sí? O sea, sí, que eso es lo que se tiene. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, la quinta sí la vimos, entonces es la sexta, que les dije que íbamos de una vez que se las pasé de una vez. Entonces, vamos a empezar a ver la sexta y qué es lo que contiene. Ustedes ya ahorita ya la tienen ahí, entonces no debe dar problemas. Una de las cuestiones, y sobre todo ahorita que empezaron a ver la PIA, pues que ya la empezaron a ver todos los documentos, ya se dieron cuenta que la PIA pues es un conjunto de planos prácticamente, de especificaciones, de datos del propio aeropuerto, que se emplea y que nos sirve para conocer una serie de datos que se requieren. Pero en esa PIA, a la hora que estamos viendo los planos, nos empiezan a aparecer ciertos lenguajes, ¿sí? Ciertas palabras que luego ahí se colocan. Bueno, eso que están viendo ahí es el lenguaje fonético. El lenguaje fonético se emplea en varias áreas para que no haya un equívoco entre lo que se está transmitiendo. ¿Sí? Por eso es un lenguaje fonético, un alfabeto fonético o lenguaje fonético que nos dan. Es lo que muchas veces, sobre todo cuando escuchan a los policías y todo eso, que dicen, es que está hablando en clave. No, estaban hablando muchas cosas en un lenguaje fonético. Bueno, la OASI, que es uno que acuérdense que está viendo todo esto, aproximadamente en el año de 1952, precisamente adopta un lenguaje fonético a nivel mundial para que todo lo empleen, todo en el área aérea lo empleen y en el área precisamente aeroportuaria se emplee, para que lo veamos. Hay cosas que hemos escuchado de repente que nos hablan de, es que va en el rodaje Alfa, Romeo, cosas por decir, ¿y eso qué es? Bueno, pues es la designación que se le da. Entonces, el lenguaje fonético es precisamente a cada símbolo, a cada letra del alfabeto a nivel mundial, cómo lo designamos. Y lo que nos interesa de este lenguaje fonético es que precisamente nos estamos refiriendo a la primera inicial, que esa es la letra de la que estamos hablando, o al número. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de un rodaje alfa, pero los rodajes alfa pueden ser varios, por ejemplo. Entonces puede ser alfa Unaun, ¿sí? O un alfa Soxis, ¿sí? Y entonces estamos hablando que la designación que tienen es A1, A6. ¿Sí? Es a lo que nos referimos. Ese es el nombre, la designación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es donde estamos empleando? Esto también lo empleamos para otras cuestiones de otros que tenemos, pero se los digo porque varias veces, pues ustedes inclusive en los programas, en algunos programas que han de haber visto, pues encuentran esta situación. Entonces, que tienen ahí en la presentación es precisamente este lenguaje, ¿sí? Inclusive en varios de los planos, pues los ponen así. Es que ese lenguaje alfa, y así lo escriben, alfa, ¿sí? O Romeo, o lo que sea. ¿Sí? Dicen, ¿y eso qué es? ¿No? O sea, ¿a poco les dan esos nombres a las calles de rodaje o qué?
y encuentran de que en planos de diferentes aeropuertos encuentran la repetición de esto. Y dicen que a poco en todos los aeropuertos siempre hay esto. No, sí, en todos los aeropuertos pues tenemos un rodaje A, un rodaje B, un rodaje C. Sí, sí son varios, tenemos un A1, un A2, ¿sí? Un B1, un B2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Sí, aquí se hace también este lenguaje fonético que estamos empleando, que es, les vuelvo a repetir, en cada área es diferente. También lo hacen diferente para que no haya una confusión de cómo lo nombramos o cómo se nombra en ciertas partes. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, cuando vemos nuestros planos, ¿sí?, de edificaciones, pues hablamos del A1 y sabemos que es la columna o el castillo que se encuentra en la intersección del eje A con el eje 1. ¿Sí? Y ni nos necesitan explicar, lo vemos y ya sabemos a qué está refiriéndose a eso. ¿Sí? Bueno, aquí es algo parecido, además que aquí cuando hablamos de un alfa, un A1, pues estamos hablando que es un rodaje A1, o el rodaje que está designado como A1. ¿Sí? Que eso es lo que se refiere. ¿Sí? Ahora, ahorita ustedes ya estuvieron ya haciendo, ya prácticamente ya lo han de haber terminado, todo lo que es su análisis sobre el anexo 14. Ahorita que estamos platicando, bueno, ya vieron todo lo que es, leyendo todo lo que es el convenio de Chicago, y estamos viendo que el convenio de Chicago y todo eso, pues nos estamos refiriendo prácticamente a lo que es, aparte de todo lo que es la aviación en términos generales, pues estamos hablando, una gran parte se está hablando sobre todo lo que son aeropuertos, ¿sí? En esta parte, aeropuertos y puertos, y todos los servicios que se dan en y para todos los aeropuertos. Cuando hablamos de los aeropuertos, ¿sí?, en términos generales, y ahorita analizando todo su PIA y todo, vemos que lo primero que en todos los documentos lo que se nos presenta, primero, son las generalidades, que comprenden las generalidades. Nos hablan, muchos de estos documentos, de datos. ¿Sí? Inclusive, nos hablan, y vieron ustedes ahorita en el anexo 14, de que hay una calidad de datos. ¿Sí? Nos hablan de las características físicas. ¿Sí? Todo esto, ahorita ya de características, cuando hablamos ya de datos y de características físicas del aeropuerto, están dándonoslo del lado aire. ¿Sí? La mayor parte de los datos son del lado aire. Las características físicas están dándonos del lado aire. ¿Sí? Nos están hablando de ayudas visuales. ¿Sí? Las características y los tipos de ayudas visuales que se tienen. ¿Sí? Yo aquí hay una cuestión que yo saqué, y que son las ayudas no visuales. ¿Sí? Porque muchas veces en las ayudas visuales nos meten parte de lo que son las ayudas no visuales, pero también tenemos otros anexos que nos hablan de las ayudas no visuales. ¿Sí? Que dicen, es que no están. No, sí, las necesitamos. Necesitamos conocerlas, como se los comentaba yo. Hay muchas cuestiones que están dentro de lo que es el recinto aeroportuario, pero también tenemos muchas cosas que están fuera de el recinto aeroportuario. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Otra de las cuestiones que vamos a ver, que nos hablan, son de obstáculos. Que nosotros vamos a hablar de obstáculos, precisamente. ¿Sí? El mantenimiento, como se los dije, una de las, realmente lo más fuerte de cualquier obra, es el mantenimiento. Una inversión fuerte, momentánea, sí es una obra nueva, que ya es poco lo que hacemos de obras nuevas, pero lo fuerte está el mantenimiento. Aquí hay una cuestión que actualmente se está haciendo, y ustedes presente, ahorita viendo, creo que al principio del capítulo 2, no me acuerdo perfectamente, creo que sí, es lo primero que trae el capítulo 2 del anexo 14, del volumen 1, y es
lo que llamamos certificación. ¿Sí? Actualmente esto de certificación, pues nos lo estamos encontrando constantemente en muchas situaciones, para muchas actividades, nos hablan de certificación. Bueno, aquí tenemos una certificación. Vamos a ver de qué se trata. Voy a desglosar cada uno de estos 8 puntos, así rápidamente, para que veamos, y es parte presente inclusive del trabajo que están ustedes realizando. Cuando hablamos de generalidades, ¿sí? ¿De qué generalidades estamos hablando? ¿Sí? Aquí estoy poniendo 6 aproximadamente, son más, pero acuérdense que les pongo muy pocas, o sea, no quiero también abrumarlos con esto. La primera generalidades que nos encontramos son la localización del aeropuerto. ¿Dónde está localizado? ¿Sí? Y es de los primeros datos que necesitamos conocer. ¿Dónde está localizado? Ustedes al entrar presente a la página de su aeropuerto, fue lo primero que se encontraron. Sí, ¿verdad? Hasta el domicilio completito. ¿Sí? La designación de domicilio que se le da. ¿Sí? Otra cosa que nosotros dentro de estos datos, de estas generalidades que necesitamos, es el área de influencia. ¿Sí? No nos van a decir, es que está comprendido. No tiene su manera, entre todo lo que ustedes ahorita bajaron de su aeropuerto, vieron que hay una manera en que se lo dieron, esa área de influencia. De esa área de influencia, pues necesitamos 3 cosas. ¿Sí? Las características sociales, sus características económicas y sus características turísticas. ¿Sí? Vuelvo a repetirles, cada aeropuerto en este caso tiene su manera en dar a conocer todo esto. Porque pues, cada quien está hecho por una mente pensante, diferente. O sea, todas reúnen lo que se requiere, sí. Algunos con más datos, otros con menos datos, pero todas nos dan algo. Uh-huh. Otra de las cosas que necesitamos, y eso también desde el principio lo estamos viendo, es qué clase y tipo de aeródromo se trata. Uh-huh. Entonces, que son de las cuestiones que en estas generalidades requerimos. Otra de las cuestiones que nos dan son la clave de referencia. Acuérdense que a nosotros, la que nos interesa ahorita, es la clave de referencia OASI para diseño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí nos van a dar la clave OASI del aeródromo a nivel internacional, que es la designación de cómo se identifica el aeródromo. ¿Sí? Que ese es diferente. ¿Sí? O la clave complementaria que trae de identificación a nivel nacional. Y nos vamos a encontrar que el mapa de aeródromo pues va a tener otras claves. ¿Sí? Una de ellas que luego nos están mencionando por ahí es la clave de referencia de la IATA, ¿sí? Que es la Asociación Internacional que tiene que ver con la administración de los aeródromos, que es, ahora sí, que sería propiamente de los edificios terminales, de todos los servicios que se prestan, pero como es una combinación, bueno, que es eso, y que también depende, no depende, pero tienen que tomar muchos acuerdos de acuerdo a la OASI. Sí, parece que se los dije, el máximo órgano rector de todo esto es la OASI. ¿Sí? Y todos los demás que siguen, pues tienen que ver qué es lo que dice OASI para lo que ellos pongan esté en armonía con lo que dice la OASI. Uh-huh. O convencer de entregarle peticiones a la OASI para que las revise a través de sus grupos de trabajo, porque también así se hace, y después de los 2-3 años que se tardan en hacer los estudios, pues decir sí o sí no. Entonces, que eso también se tiene. Entonces, necesitamos esto. ¿Qué otra cosa necesitamos? Pues, ¿cuál es la flota aérea? ¿Qué flota aérea es la que se tiene? ¿Sí?
cuál es su composición, cuál es la proforma de cada una de las aeronaves que se tiene. ¿Sí? ¿Cuáles son las rutas aéreas que se tienen? Tanto nacionales como internacionales. Ustedes se dieron cuenta de que casi todos los aeropuertos, cuando nos hablan de las rutas, nos ponen quiénes son los prestadores del servicio, qué empresas son las que prestan esos servicios. ¿Sí? Cuando se da información general de esto, también de los aeródromos, como ustedes lo están viendo, pues nos pueden estar hablando del número de pasajeros anualizados que se están atendiendo. ¿Sí? No los separan si son, bueno, a veces que nos los separan, nos hablan de los generales, luego nos los separan por nacionales e internacionales. No nos dicen cuántos llegan, cuántos salen, no nos dicen cuántos son por mes, cuántos son por semana, cuántos son por día, cuántos son por hora. No, nada más nos hablan así en términos de lo que es la estadística gruesa. ¿Sí? Todo lo demás, bueno, pues ya saben que pues tenemos que buscarlo cuando estamos haciendo investigaciones. Cuando estamos trabajando ahí, sí, porque ahí tenemos todos los inventarios. ¿Sí? Entonces, quizás muchas veces pues hay que separarlos, no sea trabajar con los inventarios para poder sacarlo la información, ¿sí? Que también se lleva su buen rato. A pesar de que muchas de ellas ya está contemplada de forma electrónica, o ya tenemos muchos años de estarlo trabajando de forma electrónica, la verdad es que sí hay mucha información que no está depurada. O sea, no está separada como lo requerimos, entonces hay que depurarla, ¿sí? Que es lo que hay que trabajar. Entonces, esto es parte de lo que tenemos de la información general del aeródromo, de las generalidades del aeródromo que vamos teniendo. La otra es los datos. Como los vimos, pues los datos, pues tiene su manera, tiene su exactitud los datos, ¿sí? Cómo se manejan presente en un aeródromo, ¿no? ¿Sí? Que es lo que se requiere. ¿Sí? Estos datos que nosotros estamos viendo, requiriendo, empezamos desde los datos aeronáuticos, ¿sí? Que tienen sus características aeronáuticas y una serie de situaciones. Hay un punto dentro de el recinto aeroportuario, hay un punto muy importante que desde que se está en estudio el sitio se define. Este punto no se puede modificar tan fácilmente. Es un punto que se va a ir reportando todo el tiempo, inclusive ustedes en la PIA lo tienen, ahí de su aeropuerto lo tienen determinado. No es de que ahorita voy a considerar este punto y luego lo cambio. No se puede. Ya una vez que se empieza a trabajar y desde que se determine ese punto, hay que verlo. Entonces, lo que se hace es, a pesar de que es un sitio en estudio, tratar de localizarlo en un lugar que sea accesible, pero que al mismo tiempo nos permita hacer el diseño que requiramos. Al menos que, ahora sí que la propia dirección de lo que tengamos nos vaya a obligar a moverlo, bueno, se verá la manera de notificar que se va a mover. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese punto va a ser el punto con el que se tomen en consideración las coordenadas de identificación del aeródromo. ¿Sí? Esa es la importancia que tiene este punto. ¿Sí? Es el que nos da esas coordenadas de identificación. Latitud, longitud, altitud. Y hablando de altitud, pues nosotros tenemos, en función de ese punto, damos lo que es la elevación del aeropuerto. ¿Sí? Que es la elevación con la que se está reportando, es la elevación que tienen ustedes ahí en la PIA. ¿Sí? Está en función de ese punto. Otro dato que necesitamos, ustedes empezaron ya a tropezarse, es que necesitamos saber lo que es la elevación de los umbrales de las pistas. ¿Sí? Porque es una información que viene en la PIA y la tienen que tener los pilotos. Saberlo. Para saber exactamente qué altitud tienen que pasar
lo que es el umbral de la pista, tanto en la maniobra de aterrizaje como en su maniobra de despegue. ¿Sí? Se necesitan los datos meteorológicos. ¿Sí? Estos, como ya los hemos comentado, son para una serie de situaciones que se requieren. Necesitamos conocer las dimensiones del aeródromo. Sí, todas sus dimensiones, y una de las cuestiones que empezamos a hablar es la longitud que tiene, el ancho que tiene, ¿sí? Pero más que tanto, pues necesitamos también conocer todos sus linderos. ¿Por qué? Porque hay cosas que necesitamos hacer alrededor de los linderos, ¿sí? Que van totalmente con todos ellos. Necesitamos, dentro de todos estos datos, las resistencias de los pavimentos. No es la resistencia del pavimento, no, las resistencias de los pavimentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las propias pistas pues necesitan, a la hora que se calculan, que se diseñan, se calculan para su proyecto, para su construcción, pues son datos que nos van a dar y nos van a determinar. ¿Sí? Pero la resistencia que necesitamos en las pistas no es la misma que necesitamos en las calles de rodaje, ni es la misma que requerimos en las plataformas o en las áreas de mantenimiento. Son diferentes. Entonces, tenemos que determinar las resistencias de todo esto. ¿Sí? El grado de deterioro, todo eso también nos va a reducir todo lo que es. Necesitamos tener, y aquí se notifican dentro de estos datos, dónde está el emplazamiento o emplazamientos de algo que llamamos altímetro. El altímetro lo tienen es con el que checan las aeronaves, o sea, los pilotos de las aeronaves, checan antes de efectuar la maniobra de despegue la altitud. ¿Sí? Siempre es la misma. No, hay variaciones. ¿Sí? Hay variaciones, o sea, hay una serie de cosas presentes en nuestro medio físico que muchas veces las tomamos como constantes, pero realmente no son constantes, son variables. Entonces, aquí una de las cuestiones que se necesitan, pues es que chequen precisamente que esté bien su altímetro, que esté adecuado, que esté bien calibrado. ¿Sí? Hay algo, ¿sí?, que nosotros hacemos con respecto a las pistas. Son datos que ustedes encontraron ahorita en la PIA y que dice distancias declaradas. Estas distancias declaradas pues nos indican pues qué longitud de pista tenemos disponibles para una maniobra de despegue, para una maniobra de aterrizaje, ¿sí? Qué distancias tenemos precisamente declaradas para las zonas de estacionamiento, de parada, que se le llaman, las zonas libres de obstáculos, que son zonas de seguridad, en fin, si hay umbrales desplazados, que así lo van a encontrar, así lo encontraron, que vamos a explicar de qué se trata. ¿Sí? Todo eso son distancias declaradas que se necesitan dar a conocer, pues son datos que se necesitan tener y dar a conocer. ¿Sí? Otra cosa es las áreas de movimientos. ¿Qué áreas de movimiento se tienen? ¿Cómo están? ¿Sí? Cuando hablamos sobre, que han escuchado ustedes, de lo que son los bomberos del aeródromo, y que todos los aeródromos lo tienen, ¿sí? Al menos que sean los chiquitos y que, bueno, la propio personal que está administrativo, de repente, pues le hace de bombero, ¿no? Pero realmente es un cuerpo que debe tenerse exclusivamente de eso, que deben estar como bomberos. Bueno, hablamos precisamente de lo que es el salvamiento y extinción de incendios. ¿Sí? ¿Qué clave tiene respecto a esto? El propio aeródromo se da a conocer, se da a conocer qué equipos es con los que se cuentan, qué personal, o sea, qué grado de personal que se tiene y los tiempos de reacción.
que además aquí son muy cortos. Son cortísimos el tiempo de reacción y el tiempo que tardan, deben de tardar de el sitio donde estén ellos a el sitio donde está el siniestro o el incidente. ¿Sí? Entonces, todo eso lo tenemos. El otro que estamos hablando son de las características físicas. ¿Qué características físicas mínimas son las que necesitamos conocer? Cuando hablamos de la pista o pistas, ¿sí? Nosotros las características físicas que necesitamos conocer, y empezamos, es desde la orientación del emplazamiento de la pista, su localización. Por eso hablamos anteriormente en datos, precisamente de elevaciones de umbral. ¿Sí? Que ahí pusimos nada más las elevaciones, no, necesitamos también las coordenadas. ¿Sí? Por eso les dije, hay cosas que no, para no abrumar. Necesitamos conocer las dimensiones, las partes y las zonas de una pista. ¿Sí? Estamos hablando de calles de rodaje. Bueno, necesitamos qué clase y tipo de calles de rodaje. O sea, se dan cuenta en todas las fotografías que estuvimos viendo para ver una serie de cosas, le estuve hablando y le estuve diciendo de calles de rodaje y cómo se definían. Bueno, necesitamos todo eso, sus dimensiones y partes. Las plataformas. ¿Sí? Acuérdense que ya les comenté los tipos de las clases de plataformas. Bueno, pues necesitamos las clases y tipos de plataformas. Las únicas que no vimos son las de la parte de la aviación de carga. Las dimensiones y partes de esas plataformas. Y hay unas partes que llamamos apartaderos. Bueno, de esos apartaderos, pues necesitamos saber su localización y tipo que tengamos, sus dimensiones, para que se emplean dichos apartaderos. ¿Sí? Y aquí vamos a encontrar una relación muy importante presente la operatividad del aeropuerto, de un aeropuerto, es una relación entre pista, calles de rodaje y plataformas, o plataformas, calles de rodaje y pista. O sea, porque también trabaja en ambos sentidos. ¿Sí? Estamos hablando del nivel de ocupabilidad. O sea, no nada más que porque tenga la pista y esto y lo otro, el número de movimientos que se puede realizar, quiere decir que el aeropuerto tenga esa capacidad, sino también esa capacidad de operatividad del aeropuerto, pues está en relación de las pistas con sus calles de rodaje y de las calles de rodaje con las plataformas. ¿Sí? Para todo lo que es precisamente aterrizajes. Para todo lo que es despegue, pues tenemos que ver la relación que hay de las plataformas a las calles de rodaje. Sí, porque si salen 20 aviones al mismo tiempo y no tengo las calles de rodaje adecuadas, pues nomás no van a avanzar. Y luego de las calles de rodaje con las pistas. ¿Para qué? Pues para todas las maniobras presentes de despegue. Entonces, para eso, y entre todo esto, tenemos en esta parte de lo que es el despegue, pues tenemos estos apartaderos. Entonces, todo esto que estamos poniendo de características físicas es por la relación que tienen entre sí para una operatividad adecuada, óptima. ¿Sí? Eso es lo que se requiere. Otro de los datos que pusimos por ahí son las ayudas visuales. Bueno, las ayudas visuales podemos poner que están en 4. ¿Cuáles? 1, tenemos dispositivos de señalización, sobre todo que son importantes, todos los aeropuertos lo tienen, independientemente del tipo de servicio que esté prestándose, que lo tienen, pero principalmente para cierto tipo de aeropuertos, que es donde se emplean estos dispositivos de señalización.
Aquí estamos hablando desde lo que encontraron ustedes o han visto, aunque no sepan cómo se llama, de los conos de aire, del cono o conos de aire, ¿sí? Que es un dispositivo precisamente visual, que los pilotos, que los aeropuertos hay para que los pilotos vean más o menos de cuáles y que estimen, no exactamente la intensidad, pero sí más o menos la intensidad del movimiento del aire y en qué dirección. Es visual. Estos dispositivos móviles de señalización, por ejemplo, que indican el sentido de aterrizaje en una pista, o ciertas restricciones que tienen ciertas pistas momentáneamente, o calles de rodaje momentáneamente, son móviles, no son fijos. La señalética, cuando hablamos de señalética, estamos hablando precisamente de todo el balizamiento, toda la señalización, o tanto horizontal como vertical. Toda. Características que tiene esta señalización, las especificaciones que aquí sí, que debe de cumplir, forzosamente. ¿Sí? ¿Dónde va? ¿Qué significa? Etcétera, etcétera. Cuando hablamos de iluminación, hablamos de diferentes formas de iluminación que se tienen. ¿Sí? ¿Qué iluminación se tiene? Estamos hablando de la iluminación de las pistas, de las calles de rodaje, de las plataformas. ¿Sí? ¿Por qué aquí hay una separación? Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos también dentro de todo esto de iluminación unos indicadores, lo que llamamos indicadores dependientes de aproximación, ¿sí? Que son una serie de ayudas visuales que tienen los pilotos para ver si van en la angulación adecuada para aterrizar. Si no van muy altos, si no van muy bajos o ultra bajos, ¿no? Sino que van bien en la senda que se marca para su descenso. Y tenemos lo que llamamos unos sistemas de aproximación. Mucha gente confunde los indicadores dependientes de aproximación con los sistemas de aproximación. Y estos los confunde con lo que es la iluminación de la pista. No tiene, o sea, sí tiene que ver con la pista, pero no forma parte integrante de la pista. ¿Sí? En algunas películas o documentales, sobre todo de noche, pues se ven estos sistemas de aproximación. ¿Sí? Que no es la pista. Entonces, todo esto. Las ayudas no visuales. Por eso les dije, aquí si yo lo separé, se puse como sus ayudas no visuales. Empezamos, tenemos radares, y son diferentes tipos de radares. Estos son ayudas, la que llamamos ayudas a la navegación. ¿Sí? Estas son las no visuales. Son eléctricas, electrónicas, ¿sí? Aquí en una serie de cosas. Tenemos algo que hemos estado mencionando, que son los radiofaros. Sí, tenemos varios tipos de radiofaros que se emplean para diferentes situaciones. Tenemos, dentro de estas ayudas no visuales, sistemas, equipos eléctricos, electrónicos, computacionales, que nos permite, que son sistemas que se emplean como sistemas de aproximación. ¿Sí? Ahorita, a partir de una serie de disposiciones que se tomaron, que ya entraron en vigor y están marcadas precisamente a partir de la 8ª edición del anexo 14. Ustedes lo buscan en la 7ª edición, pues van a no encontrarlas, porque sí hubo unas modificaciones en este aspecto, que son los sistemas de guía en superficie. ¿Sí? ¿Cómo se mueven las aeronaves? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que no hacer? Sí, no es nada más de ya me eché a andar y por donde quiera. No. Tienen que respetar una serie de situaciones. ¿Sí? Aquí no es como acostumbramos de que nos para la gente de tráfico y pues échenme la mano, ¿no, jefe? Y ahí estamos de corruptores.
porque estamos corrompiendo a nosotros. Entonces, no, aquí sí tienen que respetar todo lo que se dice. Sí, aquí es otra cosa. Los obstáculos. Como les dije, vamos a ver esto de obstáculos, o sea, vamos a ver precisamente la clase y tipo de obstáculos que hay. ¿Qué es a lo que se le define? Vamos a entrar, que ya lo habíamos marcado, a eso que llamamos superficies limitadoras de obstáculos. ¿Sí? ¿Para qué nos sirven? Bueno, estas superficies nos permiten que la operatividad aérea de acercamiento o alejamiento de las aeronaves en un aeropuerto se haga de una manera segura. ¿Sí? Vamos a ver que todos los obstáculos que tenemos los vamos a identificar y localizar. ¿Sí? Y que de acuerdo al tipo de obstáculo que se trata, van a llevar una señalización e iluminación. O sea, no nomás ya localicé y vamos a quitarlo. No, hay muchos obstáculos que no los podemos quitar. O sí podemos, pero nos va a salir muy caro. Y otros, por caprichos políticos, pues no los ponen. ¿Sí? Entonces, todo esto de obstáculos, que es lo que vamos a estar viendo, vamos a ver qué y cómo. Mantenimiento, como les dije, esta es la parte que tenemos ahora. Aquí hay que entender que cuando hablamos de mantenimiento, sobre todo, estamos hablando del lado aire. Para el mantenimiento se efectúa una inspección. Muchas veces, inclusive aquí en el anexo, cuando nos habla de mantenimiento, nos dice que esta inspección se debe de efectuar de acuerdo al tipo de aeropuerto, cuando menos una vez al día. ¿Cuánto es máximo? Las que sean necesarias. De acuerdo a la operatividad, al movimiento que se tenga en el aeropuerto, es el número de inspecciones diarias que se tienen que realizar. Y se inspecciona todo: pistas, calles de rodaje, plataformas, áreas adyacentes, sean de radio aire, se efectúa. ¿Para qué? Pues para detectar todo lo que haya y retirar todos los objetos extraños que ahorita ya se encontraron ustedes con ese término que se puede encontrar, que se puede ver. ¿Sí? Vemos cómo están, qué pasa. El mantenimiento de los pavimentos. ¿Cuándo puede ser un mantenimiento ligero? ¿Cuándo ya no puede ser un mantenimiento ligero? ¿Qué es lo que implica? El mantenimiento de eliminación de contaminantes. Sí, dentro de esta inspección a los pavimentos se les evalúa. ¿Cómo están? Una de las cuestiones que tenemos que tener en consideración es que todos los pavimentos deben de permitir tener, o deben de más bien de tener, lo que llamamos un coeficiente de fricción. Una de las cuestiones que se inspeccionan, que se revisan, que se verifican, es la macrotextura y microtextura que tiene la superficie del pavimento. No nada más su estado físico. No, revisamos eso. Eso nos va a permitir y ver qué materiales son los que se tienen dentro de esta microtextura y macrotextura, ¿sí? Y que eso es precisamente lo que llamamos contaminantes. Una de las cuestiones que nos bajan, nos reducen la fricción, ¿sí? El coeficiente de fricción, que es lo que nos va a permitir tanto el frenado como la aceleración, el movimiento de los neumáticos, pues es qué tan limpio o qué tan sucia está esta microtextura y macrotextura. Entonces, hay que eliminar estos contaminantes. ¿Para qué? Para mantener un adecuado. Todas las ayudas visuales, todas, se les da mantenimiento. Precisamente por eso las inspecciones también. O sea, no nada más es para ver qué objetos extraños hay. No, estamos revisando todo. ¿Por qué? Porque las ayudas visuales, pues necesitamos ver
el estado en que se encuentra todo el balizamiento, los letreros, ¿sí? Las luces. Tenemos que estar revisándolas, viéndolas, verificando que tengan el número de lúmenes mínimos que se requiere. ¿Sí? Pues necesitamos revisar todo eso. Por eso hablamos de mantenimiento, por eso les dije, en el aeropuerto sí, es muy bueno una obra nueva, pero es mejor el mantenimiento. Con este tenemos siempre trabajo. Con el otro, pues de vez en cuando. La certificación, que es parte de lo que les estaba hablando. ¿Sí? ¿Es importante? Sí. Sobre todo en lo que se refiere a los aeropuertos internacionales. Es una disposición que marcó la OASI para todos sus países asociados, ¿sí? Más bien, no asociados, sus países convenidos, que deben de cumplir todos sus aeropuertos. Tienen un tiempo perentorio. El tiempo perentorio se acabó el año pasado. Vamos a ver qué es lo que sucede. Para todos los países cuyos aeropuertos internacionales no tienen su certificación. En esta certificación, pues lo primero que tenemos que tener es qué requisitos, cumplir con los requisitos que se quieren de la certificación. Estos requisitos son los marcados precisamente a nivel internacional por OASI, que cada país convenido ha adoptado, tiene que llevar a la práctica. ¿Sí? La certificación que hace OASI en primera instancia es a través de los órganos rectores de todo lo que es aviación y aeropuertos de cada uno de los países precisamente convenidos. Esto no excluye de que en un momento determinado el personal especializado de la OASI llegue a ser, como lo hace en otras áreas, en otros momentos, una verificación. Para ver si realmente las autoridades de ese país están trabajando como deben de trabajar. ¿Sí? Esta certificación requiere que cada aeropuerto tenga lo que llamamos un manual del aeropuerto. O sea, es el manual este manual es del propio aeropuerto. No tiene nada que ver con los manuales que tenemos de OASI. Esto es otra cosa. Sí, es toda la documentación del aeropuerto, ahora sí que desde que se localizó, desde que los primeros estudios, los planos, las actualizaciones, todo. ¿Sí? Para que se den una idea de este manual, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tiene entre 30 y 50 tomos. ¿Sí? Cada tomo está en una carpeta de 3 pulgadas de ancho. Con todas las hojas deben ser intercambiables, deben estar en buen estado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué intercambiables? Porque hay que estar actualizando la información. ¿Sí? Ahora, la certificación se realiza en varias fases. O sea, necesitamos este manual para poderlo hacer. La primera fase de esta certificación comprende verificar la calidad y oportunidad técnico-operativa que tiene el aeropuerto. Esto se hace en función de lo que marcan las normas ISO. ¿Sí? Entonces, van a dar todo se va a verificar. No es así de que, ya llegué y cuéntame las de vaqueros. No, tiene que haber todo eso. La segunda fase es una verificación física del lado aire.
En tu manual me dijiste que tenías una pista de una longitud de 3.250 metros. Bueno, vamos a verificar si es cierto. Me dices que el ancho de la pista es de 30 metros. Bueno, vamos a verificar si es cierto. Me estás diciendo que el realizamiento de la señalética sí está cumpliendo con la especificación dada para su ancho. Vamos a verificar que se ha hecho. En fin, todo se verifica, todo. No es de que ya me lo pusiste ahí, sí, está muy bien. No, no. ¿Qué es esto? Todo esto, estas dos primeras fases, cuando se realizan, es cuando se les da un certificado de certificación provisional, ¿sí? Con una vigencia máxima de 3 años. ¿Por qué? Porque se pasa presente a la tercera fase. La tercera fase precisamente comprende la verificación del SMS, así se le denomina, que es el sistema de seguridad. Todos los programas del sistema de seguridad, ¿sí? Para atender cualquier tipo de emergencia que se pueda presentar. Estos pues deben de ir con cronogramas, precisamente para los simulacros que se tienen que realizar, para que la gente sepa qué hacer, cómo reaccionar, que se le vuelva ya de una manera automática. Y entonces, trae una serie de cosas, no más una de eso, no. Inclusive hasta muchas veces se nos ocurre, a ver, sale, en este momento, hagamos este simulacro. Nada de que dentro de 3 días o 4 horas, no, ahorita, sale, un conato de incendio, sale, a ver, tiempos de respuesta del cuerpo de bomberos del aeropuerto. Y lo verifican, ¿eh? Con cronómetro en mano. ¿Cómo son? Las emergencias no tienen ni fecha ni hora. Entonces, en cualquier momento ocurre. Así hacen las verificaciones de todo esto, ¿sí? Ya una vez que se tiene, bueno, pues entonces se emite un certificado de certificación que tiene una vigencia máxima de 5 años. Y a partir de ahí empezamos con lo que se llama una recertificación. ¿Sí? El certificado no es eterno. Entonces, hay que recertificar, hay que estar viendo que se esté cumpliendo con todo, que se tenga la calidad, ¿sí?, de los servicios que se esperan. De esto se trata todo esto. ¿Sí? No hay muchos certificadores. Si entrar a trabajar, como se los comentaba a sus compañeros, si entrar a trabajar a las administradoras de aeropuertos, al propio aeropuerto, como me decía por ahí, es difícil porque es muy elitista. Bueno, para entrar para hacer inclusive una certificadora, o para entrar a trabajar una certificadora, es todavía también mucho más elitista. Y eso para una certificadora, inclusive para una certificadora de todo lo que tenemos, que nosotros tenemos como ingenieros civiles, todo lo que hacemos pasa por certificadoras. Que inclusive, si entran ustedes al Colegio de Ingenieros Civiles de México, van a ver y se van a enterar ustedes más adelante, sí, que hay ingenieros civiles certificados. Sí. Sí, ¿a poco tienen área de trabajo? Sí. Sí tienen área de trabajo.
¿Son tranzas? No sé. Sí, depende de cada uno de ustedes, como siempre se los he dicho. Depende de la calidad moral de ustedes, de la calidad ética que ustedes tengan. Lo que sí les digo es, y como lo han estado escuchando a partir de los sismos, precisamente de los sismos que tuvimos, donde se cayó, por ejemplo, este edificio que tanto se habla de la escuela esta del Repsamen, donde está involucrada nuestra querida dirigente, gobernanta de la Ciudad de México, está metida porque ella estaba como delegada cuando autorizó todo eso en la delegación federal. Sí, una cosa es que traten de aparentar y de hacer creer a toda la gente que no es cierto, y otra cosa es las realidades. Sí, también ella está tiene las manos sucias ahí, como delegada. ¿Sí? Entonces, pues, son bastantes. Entonces, ahí, y ya ven, se fueron sobre el director responsable de obra, sobre el corresponsable estructural, sobre el corresponsable de instalaciones, áreas de ingeniería civil, todas. Por eso les digo, pues ahí habla de la calidad ética, moral, profesional que cada uno tenga. ¿Quieren estar a salto de mata? Pues hagan tranzas. ¿Quieren dormir tranquilos, a pierna suelta? Pues entonces no hagan cosas que no den. ¿Sí? Yo se los digo, yo duermo, no mucho, que ahora ya es cuando más duermo, pero normalmente yo dormía 1 hora diaria, 2 máximo, por la cantidad de trabajo que yo tenía. Pero las duermo y las duermo tan a gusto. Me voy de viaje, me voy de vacaciones y los disfruto. No ando viendo a ver si andan detrás de mí. Y depende de ustedes. Si quieren que en algún momento de su vida los guarden o no. Eso depende de ustedes. Bueno, ¿preguntas? ¿No? ¿Ninguna? ¿Ya están completos? Conste que ya tienen ahí todas las presentaciones. ¿Por qué hasta ahorita se las di? Para que hicieran sus trabajos ustedes. Sí, porque luego nada más quieren hacer un refrito, pues para que hagan sus cosas. Así que luego les falla, porque pues como no saben de qué se trata, pues hacen eso. Sale pues nos vemos entonces el viernes. ¿Sale? Se cuidan, se portan como quieran.